Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio, Criterios en Agape TV, Canal 8. A las 8, acá en el 8, les estamos acompañando. En este jueves 16 de julio, les damos la bienvenida a esta transmisión en el Canal 8, producida por Mix de Medios, retransmitida por Radio La RR, Radio en Línea. Hoy tengo el gusto y tenemos invitado de lujo, el único precandidato a la presidencia de la República en El Salvador, el doctor Rafael Aguirre. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Francisco. Realmente para mí es un privilegio estar aquí siempre. Gracias a Criterios, Mix de Medio, Canal 8, que nos permite estar acá y poder platicar con la gente de todos los temas interesantes que han surgido de este fin de semana hacia acá. Bueno, démosle. Bueno, se ha vuelto en el personaje del día. Hemos visto tendencias en redes sociales, ha estado presente todos los días, continúa en tendencia. Bueno, ya se está tomando como un candidato presidencial, pero por el formalismo y por el respeto se debe de esperar hasta el 26, que son las internas. Pero quisiera en este primer bloque, doctor, que conozcamos un poco de usted. ¿Cómo llega al Cimetriz? ¿Cuál es su especialización? Un poco de su vida. Gracias. ¿Cómo es el doctor Aguirre? Bueno, mira, el doctor Aguirre estudió medicina en la Universidad del Salvador de 1998 hasta el 2007. Entré yo, bueno, con todas las ganas de estudiar medicina. Desde el momento que entramos a ASEMEA de una sola vez, a la Asociación Salvadoreña de Estudiantes de Medicina, doctor Emilio Álvarez. Para mí fue un privilegio, fui escogido como representante de ASEMEA ante la AGU, ¿te acordarás tú? Asamblea General Universitaria, correcto. Por 2 años, del 2003 al 2005. Fue para mí una experiencia muy agradable estar ahí en los temas actuales, en los temas importantes de la universidad. Me empapé, por eso amo mucho a la Universidad de El Salvador. Y bueno, me fui al año social, lo hice en Cabañas, exactamente en San Francisco del Monte. Es un cantón muy precioso, una amistad que desarrollamos allá muy bonitas. Prácticamente vivía allá. Sí, y vivía en la unidad de salud, ahí me tocaba quedarme a dormir. Mira, si yo he contado muchas experiencias que eran las 2 de la mañana y tocando la puerta a la gente, doctor, mire, fíjese que mi abuelita, mi primo, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo. Había que ir, no había. Sí, no había que ir, y estás hablando de subir lomas y un montón de cosas, una cosa preciosa, hermosa, que esa experiencia que te entrega el año social, creo que eso no debería de vivirse de forma virtual, sino que debería de vivirse de forma presencial en esos lugares importantes. Ahí uno se humaniza todavía más, sabiendo la necesidad que tiene la gente. Muy, muy bonito. De ahí intenté, fíjate, el primer año que salí de la Universidad de El Salvador, intenté la especialidad médica, pero no lo pude hacer. Así que me tocó irme como residente de todología, le decimos nosotros, o sea, que hace de todo, de partos, atiende cesáreas, hace de todo, al Hospital Luis Edmundo Vázquez de Chalatenango. Para mí fue algo espectacular, yo nunca había estado en un hospital así de grande, aparte del Rosales, ¿verdad? Y una experiencia hermosa. De ahí, estando ahí como residente, yo tuve la oportunidad de poder optar a ser residente del Seguro Social. Imagínate, antes decían, bueno, que las notas, etcétera. Yo me sometí a ambas instituciones. En el Seguro Social quedé en la nota número 9, en el Ministerio de Salud quedé como en la nota 16. Y bueno, tenía las dos opciones, pero obviamente opté por el Seguro Social, por las influencias de los compañeros y otras pláticas que yo había tenido. E inicié mi residencia en medicina interna, o sea, la especialidad de medicina interna en el 2009. Conocí al Seguro Social de pe a pa, porque de residente te toca andar por todos lados, prácticamente hasta agarrar el trapeador también para ayudarle a hacer limpieza a la gente.
Y ha sido una experiencia hermosa. Desde entonces quedó marcado en mi corazón el potencial enorme que hay en el Seguro Social. Entonces, mira, yo en el Rosales, tú te puedo decir, te imaginas cómo pudiera ser el diagnóstico de una enfermedad, los estudios, qué resultados pudieras tener. En el Seguro Social nosotros teníamos esos estudios, resonancias magnéticas, biopsias que iban a Estados Unidos, etcétera. Un montón de estudios que nunca antes había visto. Para mí fue espectacular haber hecho mi residencia en el Seguro Social y continuar trabajando para el Seguro Social. Ahí en el 2010, yo entro al sindicato en el 2015. ¿Al Simetriz? Ya al Simetriz, así es, correcto. Sí, de entrada siempre pues fue Simetriz. Y en el 2017 yo me incorporo ya a la Junta Directiva como secretario de prensa. 2017-2018 lo paso haciendo secretario de prensa. Y posteriormente, porque solo 2 años podías estar, viene una nueva Junta Directiva y en octubre del 2020 yo asumo la Secretaría General de Simetriz. Desde entonces ha sido... muy joven. ¿Cómo? Estábamos hablando ya, 2020, estás hablando cabal, a mis 40 años. A mis 40 años yo asumo la Secretaría General. ¿Usted tiene 45, Tengo 46 años. 46 años ya cumplidos. Del 80, cabal. Doctor, 30 de marzo de 1980. ¿Por qué unirse prácticamente de entrada al sindicalismo dentro de una institución con altos, bajos, con muchas necesidades, grandísimo, con varios sindicatos? ¿Por qué decide ingresar al Simetriz? Realmente el hecho de estar en el sindicato, de estar organizados con los trabajadores, de estar organizados con los colegas, había visto yo cómo había surtido efecto el hecho de la organización. En el 2002 yo fui parte de las marchas blancas como estudiante de medicina, porque para ese entonces estaba en 4º año. ¿Iban ustedes? Sí, de estudiantes íbamos. Claro, al principio con temor, pero nuestros docentes nos enseñaron que había que vencer el miedo. ¿Hacían eso? Claro que sí. Yo cuento la anécdota que en la casa de mi padre yo hice la pancarta con mis compañeros, ¿verdad? Y el día, en la noche que llega mi padre jalándose los pelos, que por qué había hecho eso, porque él había vivido la represión, ¿verdad? Sí. Durante los tiempos de las dictaduras militares, y él se recordaba de esas situaciones, primos, familiares que habían sido desaparecidos. Entonces, bueno, para él fue una cuestión chocante, pero aún así no hubo mayor problema, ¿verdad? Realizamos las actividades en la marcha y desde entonces pues hemos tenido esa conciencia. ¿Hay conciencia de qué? De luchar, conciencia de la clase trabajadora, conciencia de luchar por los verdaderos derechos que tenemos como población, porque lo hago por mi familia. Lo hago por mi abuelo, lo hago por mi primo, pero también lo hago por mi comunidad. Y eso es importante rescatar, porque creo yo hoy en día mucho se nos ha metido el individualismo. Esta situación nos ha venido a generar tanto individualismo, esa situación de ganar dinero, esa situación de ser el mejor, creo yo que nos ha pasado una mala factura, y esas son cosas que deberíamos de cambiar también. Ahora, es importante el establecer cómo está el estado de la salud mental en la población salvadoreña, y son como elementos importantes que nosotros podemos ocupar para diseñar planes a futuro. Así que ese ha sido más o menos el devenir. Doctor, ¿usted ha estado entonces los últimos 6 años? No, sí. Serían ya 9 años sí. Dentro del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y ya como secretario general, ya en los años, prácticamente todo el gobierno de Nayib Bukele, usted ha sido secretario general de Simetriz. Sí, claro. Y fíjate cómo ha sido el consenso, porque eso es lo que yo he estado planteando. Yo soy una persona de diálogo, a mí me encanta el diálogo, me encanta que nos pongamos de acuerdo. En la negociación de un contrato colectivo fue la primera vez que Simetriz, después de 27 años de estar como sindicato, se logra incorporar a la mesa negociadora del contrato colectivo. Fue el contrato colectivo negociado 2021-2023. Nunca antes ninguna junta directiva había podido llegar hasta ese punto específico. Y bueno, ahí está, agradecemos en ese momento la apertura que tuvo el STIS para permitirnos estar ahí. Solamente el STIS había estado y fue el primer año que nosotros logramos hacerlo. ¿Cuál año fue? El 2021. 21. Entonces, 2021, del 2021 al 2023. Cuando y fue el último. Eran héroes en este país. Cuando éramos llamados héroes todavía, ¿verdad? Y estábamos combatiendo todavía ferozmente en la pandemia. ¿Y cómo fue ese momento de la pandemia para ustedes?
Realmente para nosotros fue algo, fue algo chocante. Estás hablando de fallecían muchos pacientes en tan corto tiempo. Ver ahí compañeros de trabajo, ver a personas conocidas que trabajaban en otras instituciones, pero que estaban ahí ingresados, o despacharlos. Eso era más doloroso por la cantidad enorme que se tenían de personal o de pacientes, a despacharlos hacia Hospital El Salvador, a compañeros nuestros, despacharlos para allá, saber tener el miedo de que no los íbamos a volver a ver. Entonces, esas situaciones son las que nosotros teníamos, nos enfrentábamos. Nosotros tomábamos la mano de los pacientes, porque los pacientes nos decían, doctor, no me deje solo, porque era una soledad que ellos tenían, porque todos los pacientes que estaban ahí estaban lamentándose o quejándose de su estado, y ellos nos pedían que no los dejáramos solos. Llegábamos nosotros, les tomábamos las manos unos minutos y les dábamos palabras de aliento. Eso fue realmente algo bastante impactante en nosotros. Muchos compañeros trabajaban 24, 36 horas. ¿Por qué? Porque compañeros nuestros caían enfermos. Compañeros nuestros con enfermedades crónicas debilitantes que podían ocasionar la muerte. Decidimos en ese momento, o decidió la institución en ese momento, mejor retirarlos de la labor. Pacientes con enfermedades como lupus o que estaban tomando esteroides, etcétera, decidió mejor la institución separarlos. Entonces, obviamente, sobre los demás recaía ese trabajo pesado y bueno, no importaba pues en ese sentido, porque era primero la atención a la gente y sabíamos que ahí estaban compañeros nuestros que merecían y que necesitaban ser atendidos. Bueno, con esto quisiera que agregáramos algo. He leído muchos comentarios sobre el oportunismo del doctor Aguirre, que acaba de llegar a ser del Simetriz, aprovechó esta circunstancia para saltar a ser candidato presidencial. Pero ya nos ha expresado, desde que está organizado desde que llegó a la universidad, claro que a su sí. cuarto año de universidad, luego pasa desde el 2017 Así a es. ser parte del Simetriz, aún así a ser secretario de prensa. De prensa. Luego, desde el 2020, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Simetriz. También participó en las marchas blancas, según lo que él nos expresa. Entonces, podríamos decir que es una vida dentro del sindicalismo por velar por los derechos del gremio al que él representa. No es un arribismo, entonces. No, para nada. Y ya han pasado dos procesos eleccionarios donde partidos políticos se nos habían acercado. ¿Cuánto dura cada periodo? 2 años. 2 años. Hoy con las modificaciones que se le ha hecho al Código de Trabajo, nos han solicitado que se extendiera a 4 años. Nosotros hicimos modificaciones dentro de los estatutos para esa situación y hoy puede uno estar completamente 2 años, una junta directiva, a menos que la Asamblea General determine cambiarlos y pueden pasar 2 años y cada 2 años estar haciendo las elecciones. Bueno, entonces, su vida laboral ha sido más de la mitad como sindicalista también. Claro que sí. Es incorporada las dos cosas, no podemos separarlo porque yo le he mencionado y lo he dicho, como médicos nosotros no tenemos permisos sindicales. Nosotros no nos separamos de la labor como ocupacional, suelen hacer en todos los como demás. lo hace el STIS, por ejemplo. Toda la junta directiva del STIS no trabaja, no labora dentro de la institución, sino que labora nada más para lo que es el sindicalismo. En cambio, nosotros no ocupamos permisos sindicales. Nosotros damos labor porque obviamente nuestra labor es directa de atención de pacientes. Entonces no nos podemos dar el lujo, ¿verdad?, de dejar atender a los pacientes por estar haciendo solamente actividad sindical. Así que tenemos que mezclar y llevar el equilibrio. Hacemos una pausa. El doctor Rafael Aguirre nos acompaña en esa noche de criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Qué bueno estar con todos ustedes. Rafael Aguirre, precandidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, se inscribió como precandidato el 12 de julio ante una gran expectativa. ¿Soñó esto, pensó esto en algún momento de su vida, doctor? Gracias por la pregunta, Francisco. Nunca lo había soñado realmente. Pero ya se le habían acercado. Sí, claro que sí. Pero yo hasta la fecha... ¿Para presidente no o lo para había otros cargos? No, para cargos de diputación o, por ejemplo, para alcalde. Entonces, no. Doctor, nunca se lo había manejó pensado. en algún momento, yo no lo escuché una vez, lo escuché varias veces, que para alcalde, a inicios de año decían, para alcalde es el doctor Rafael Aguirre. Sí, correcto. Entonces, pero no estaba en mis planes reales. Mi plan realmente estaba la situación de seguir construyendo un poder ciudadano. O sea, creo yo que parte de las situaciones que hemos estado viviendo como sindicalistas, como parte de la ciudadanía, ha sido esa falta de organización que hemos tenido como movimiento social, como movimiento ciudadano, y creo yo que era importante. Esa fue la intención, junto con mis compañeros dentro de la unidad sindical del Seguro Social, de poder desarrollar CONADESA. Cuando nos acercábamos a las diferentes agrupaciones que visitamos... ¿Usted es fundador de CONADESA? Sí, así es, junto con los compañeros de CEIS, que son los del Sindicato de Enfermería, y los compañeros de CIDETIS, que son sindicatos de trabajadores también. Antes habían 8 sindicatos dentro del Seguro Social, hoy te digo que solamente son 4 o 5 los sindicatos que han sobrevivido ante todo este debacle de despidos injustificados que han ocurrido. Entonces, y mínimo para mantener un sindicato son 35 personas. Entonces, decidimos nosotros ir y buscar tender puentes, lazos con los compañeros bajo una primicia: actividades pacíficas. Siempre ha sido nuestro punto de honor el hecho de que si vamos a hacer alguna denuncia, si vamos a hacer algún tipo de actividad, esta tendría que ser pacífica. No nos podemos nosotros... ¿Cómo verías tú que yo digo voy a defender la causa del derecho a la salud que tiene la población cerrando hospitales? Es algo realmente que ocurrió en el pasado. ¿Fue necesario? Claro que fue necesario, pero las consecuencias que vinieron a raíz de todo eso, mucha gente lo pagó. Y eso es lo que nosotros quisimos evitar en esta ocasión. Nunca estuvo en nuestros planes cerrar hospitales, disminuir horas laborales o hacer algún tipo de actividad que fuera en perjuicio directo de la población. Bastaba mejor crear o diseñar una estrategia comunicacional para hacer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, énfasis, describirle a la gente qué es lo que está sucediendo, porque es la realidad que cada uno de ellos está viviendo. Eso es lo que nosotros nos establecimos como meta, y por eso viste tú una actividad bastante fuerte del sindicato en los medios de comunicación. Había que aprovechar redes sociales, había que aprovechar los medios de comunicación. ¿Para qué? 2 objetivos. 1, cambiar la mentalidad de la gente de que lo que es sindicalismo. Sindicalismo no es quemar llantas, sindicalismo no es cerrar hospitales, cerrar calles. Sindicalismo es ser crítico, pero al mismo tiempo propositivo. Y en segundo lugar eso, si yo iba a hacer una crítica, iba a ir junto con 2 o 3 propuestas de la misma naturaleza o la misma intensidad con la cual estábamos haciendo la crítica. Y tú ves, hemos hecho la crítica del nuevo hospital Rosales, no dio abasto. Siguen hasta esta fecha ya prácticamente 2 meses de su desarrollo y sigue ahogado ese hospital, está saturado de gente. Nosotros hicimos 3 propuestas. ¿Cuáles? En primer lugar, vuelva nuevamente a la Universidad del Salvador con la Facultad de Medicina a los puestos que tenían antes, los internos, los externos, los residentes. ¿Por qué lo sacaron? Dijimos nosotros. No tenían que haberlo sacado. ¿Por qué sacaron a esos más de 40 médicos especialistas y subespecialistas? Se fueron ortopedas, se fueron cirujanos plásticos, se fueron patólogos. Entonces decíamos nosotros, no tenían que haberlo sacado. Bueno, vuelvan nuevamente a hacer convenios con la universidad. Democraticemos la participación, que entren las otras universidades que tienen facultad de medicina a actuar. Solo ahí resolvés el 50% de la necesidad que tenés de médicos, aunque sean médicos externos o médicos internos. Esa es una solución inmediata. Esa es una solución que en una semana te da resultados satisfactorios. Sí. 1. Segundo, saquen de esos 1.400 médicos que tienen en Doctor SV detrás de una pantalla, saca 1.100 médicos. Telemedicina, perfecto, deja telemedicina. 300 médicos suficientes dan abasto para telemedicina.
sacabas 1.100 médicos y solo en la primera semana tú ibas a tener una reducción del 25%, junto con el 50% de las universidades, solo ahí ya tenés el 75% de la saturación del Hospital Rosales resuelta. ¿Y con qué podés terminar el 100% de saturación? Devolverle el hospital al Ministerio de Salud. ¿Por qué diseñaste la Red Nacional de Hospitales? Se supone que iba a ser la panacea del sistema de salud. Y tú ves, lo único que provocó fue un ahogo del nuevo Hospital Rosales. Y toda la tecnología, la modernidad se ahogó. ¿Por qué? Porque no tenías la suficiente capacidad instalada para darle respuesta a la gente. ¿Por qué fue eso? Falta de planificación estratégica. Entonces, tú tenías que combinar telemedicina, atención personalizada, atención allí presencial, y tenías que garantizar también medicamentos y insumos con especialistas. Si no hiciste nada de eso, si no has mejorado nada de eso, no importa el hospital que sigas abriendo, siempre vas a tener el mismo problema. Doctor Aguirre, usted de llegar a ser presidente de la República, bueno, candidato, luego presidente de la República, me imagino que sería el tema salud una de sus prioridades por lógica, por ser médico, pero ¿tiene soluciones? Claro que sí, tiene solución. Yo le he dicho, el 90% de la demanda interna la podemos cubrir con nuestros médicos generales, especialistas y subespecialistas. ¿Quitaría, doctor S.B.? No, no lo podemos quitar. ¿O telemedicina? Es telemedicina. O sea, es que el concepto de telemedicina es excelente. El gran problema es creer que eso lo va a solucionar todo. Entonces, hoy tú ves a doctor SV metiéndose a hospitales, metiéndose a clínicas particulares. ¿Para qué? Para que hagan curaciones, para que hagan inyecciones, para que hagan todo esto, porque no dan abasto. Las unidades de salud, los centros de atención institucional, o sea, el ministerio y el Seguro Social no dan abasto. Entonces, lo podés hacer. Ahora, fíjate cómo nosotros nunca hemos estado oponiéndonos a lo que es la unificación de sistemas, pero claro, tenés que hacerlo de una forma ordenada. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Un ejemplo claro. Tú tenés cateterismo cardíaco. ¿Para qué me sirve cateterismo cardíaco? Una persona que se me está infartando, tengo que hacerle cateterismo cardíaco, con eso le salvo la vida. ¿Cuántos cateteristas cardíacos, o sea, cardiólogos, me pueden hacer cateterismo en el Ministerio de Salud y cuántos en el Seguro Social? Porque nosotros atendemos al 95% de la demanda. Ahora, los unimos y hacemos un proyecto, porque tú y yo no nos podemos infartar después de las 3 de la tarde. Ya no hay quien te haga cateterismo cardíaco. Así que aguantate el infarto hasta el siguiente día. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Hacer turnos de 24 horas con los cardiólogos. Claro, vas a tener que hacer inversión, pero vas a tener garantizado a 24 horas a todos los salvadoreños que en el momento que sufran esta enfermedad o esta complicación, tú les vas a rescatar la vida, tú lo vas a salvar. Y hoy por hoy no lo tenemos así. Entonces, hay una complicación burocrática para que tú llames a un cardiólogo y te llegue a hacer un cateterismo cardíaco, a menos que seas un VIP, ¿verdad? Si sos diputado, ministro, ahí sí tenés garantizado que te van a hacer el cateterismo cardíaco. De lo contrario, Juan Pueblo, ese lastimosamente no puede. Ahora, este mismo análisis que estamos haciendo del sistema de salud, este mismo análisis se puede aplicar para agricultura, se puede aplicar para educación, se puede aplicar para transporte, se puede aplicar para todos los problemas que hay en el país. ¿Cuál es el problema que hemos dicho nosotros siempre, Francisco? La disposición política, la disponibilidad política. ¿A quién beneficia el caos? ¿A quién beneficia el caos vehicular? ¿A quién beneficia el caos que está ocurriendo en la economía y que no haya... que el campo siga el motor del campo, que es un motor económico muy fuerte, siga apagado? ¿Es provocado todo? Parece que sí, porque ¿quién se beneficia de traer los alimentos del exterior? ¿De quién es el negocio? ¿Será realmente de productores nacionales que han hecho convenios con productores de otros países para que ellos mismos, porque aquí ese es el punto, ¿por qué nosotros estamos en contra de la política del gobierno actual? ¿Por qué estamos en contra nosotros de la privatización de la salud? Porque metes a un tercero a quitarte, a robarte la ganancia que puede ir directamente al trabajador. Nosotros como médicos, en el Seguro Social, por ejemplo, nosotros como médicos podemos ofertar nuestra mano de obra al hacer turnos presenciales. Entonces, la empresa Doctor Aguirre le oferta al Seguro Social turnos presenciales y el Seguro Social hace un convenio directo con la empresa Doctor Aguirre.
y le paga a través de servicios profesionales. Eso es para turnos nada más. Turnos rotativos, que son fines de semana, noches y días festivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú metes a un tercero? Este tercero se roba la ganancia de la empresa del doctor Aguirre y por ende paga muchísimo más el seguro social por esa tercerización, porque pasa por manos que no necesitamos. ¿Por qué los medicamentos son caros en el país? Porque pasan a veces hasta por 4 empresas. O sea, la empresa que lo diseña, la empresa multinacional que lo distribuye, la empresa latinoamericana que lo distribuye a nivel centroamericano y la empresa que lo distribuye aquí en el país. O sea, ese dinero se pudiera ahorrar si nosotros tuviéramos la voluntad política de ir a hacer el negocio directo con la primera empresa. Y se puede, pero claro, son 3 empresas las que pierden el negocio en ese sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, le pregunto al doctor Aguirre, de lo que se tiene actualmente de políticas gubernamentales, por lo menos que me mencione 2 que él quitaría. Vamos a ver. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Las cajas de comentarios están activas en las redes sociales de Mix de Medio, Agape TV Canal 8 y por supuesto en Radio La RR, Radio en Línea. El precandidato del FMLN, Rafael Aguirre, nos acompaña. Doctor, decía al finalizar el bloque anterior, 2 cosas que quitaría de las políticas gubernamentales que se tienen actualmente, doctor. Mira, debemos de estudiarlas no todas. las más importantes, sino que... Sí, correcto, pero fíjate, que nosotros vamos con la intención de qué agregar. No, claro, deberán de haber focos donde pudiera hacerse un análisis estructural, hablamos de agromercados, que el beneficio llegue directamente a la población y que no se diluya en otras manos. Pero yo te puedo hablar, fíjate, del seguro de desempleo. ¿Por qué no tenemos nosotros en ese momento un seguro por desempleo? Sabes que la parte de la seguridad social y de la protección social habla de que las personas empleadas deberían de tener este seguro por desempleo. Eso es como en Estados Unidos, entiendo. Correcto, cabal. Entonces, por un periodo de tiempo se te puede pagar un porcentaje de tu salario mientras el mismo gobierno trata de ubicarte en alguna parte donde tú ya estés especializado, en tu profesión o tu oficio. Estaría buscando también facilitarle a la población el obtener un empleo. No es que el gobierno se los va a dar, sino que facilitar. Así es facilitarle. Ahora, ¿hay capacidad para poderlo hacer? Claro que sí, si es que lo hemos dicho siempre, la seguridad social puede cubrir en estas áreas. El otro punto que pudiéramos hacer desde el Ministerio de Salud es, fíjate que en Estados Unidos existe la ayuda cuando un niño nace con una discapacidad. Si es sordo el niño, si tiene problemas de ceguera, el Estado le ayuda. Fíjate que le ayuda, 1, ayuda económica, y 2, le coloca a todos los técnicos especializados para que el desarrollo psicomotor de ese niño sea lo más natural y lo más apegado a lo normal. ¿Y esa mano de obra existe en el país? Claro que sí, tenemos nosotros audiometristas, tenemos nosotros terapistas en ese sentido. Bueno, la licenciatura en terapia y rehabilitación por eso se diseñó. Entonces tenemos tantos terapistas que lo único que lo ponemos a hacer es hacer masajes, pero los licenciados en fisioterapia y rehabilitación tienen tantas técnicas en ese sentido que los estamos subutilizando y pudiéramos hacer este tipo de diseño, este tipo de políticas. Quiero entender algo. De llegarse a esto, también se estaría subsanando uno de los tantos problemas que todo lleva a la economía. Claro, así es. Porque esas son las principales afectaciones que se tiene y aquí se ayudaría a eso. Tú tienes desempleo. Tú tienes en este momento situaciones de que no hay oportunidades. ¿Y desde el gobierno se podrá resolver el problema del desempleo? Desde el gobierno se pueden facilitar las diferentes opciones o políticas. Claro, que todo lleve una responsabilidad social, que realmente la empresa privada tenga una responsabilidad social no es solo del gobierno, sino que de todos. Es de todos, es de la empresa. Ahora, hay mucho incentivo fiscal en este momento que no es que se debería de quitar, pero debería de analizarse
cómo estas personas que están recibiendo los incentivos pueden también beneficiar a la población cercana, aledaña, a la localidad que tienen. Hemos escuchado cómo se ha desplazado a mucha gente, por ejemplo, del Zonte, cómo estas empresas nuevas que llegaron a utilizar estos lugares pudieran beneficiar a la población realmente que vive en estas áreas y poder hacer la contratación directa de ellos. ¿Por qué desplazar comunidades si lo que podés hacer es contratarlos para que ellos trabajen en estos negocios? Doctor, cuénteme que anda un listón verde, ¿por qué? Claro que sí, esto representa el apoyo que nosotros le damos al medio ambiente. Esto es lo que representa para nosotros cuidar nuestra flora, cuidar nuestra fauna también, a los animalitos. Imagínate qué ingratitud, no sabemos qué pasó, se soltó un virus, anduvo matando a todo ese montón de gatitos. Realmente, si hay oportunidad de poder darles una atención y una vida digna a los animales, pues eso hay que hacerlo. Igual nuestro medio ambiente, mira. Doctor, en las últimas encuestas, disculpe, Sí. pero en las últimas encuestas hemos visto de que el tema del medio ambiente es de los que más conectan con la juventud, con la población en general, que no suele meterse en política partidaria. Claro. Ahí es donde conectan. Y ese tema, sí, el gobierno no lo ve tan a profundidad, quizá. Y es más un problema, más que una situación de conexión con las personas, que es importante, pues es realmente un estilo de vida que debemos de practicar. Deberíamos nosotros tener prácticamente una materia dentro del pensum del estudiante, tanto de parvularia, etcétera, para el reciclaje. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Mira cómo ahorita se ha luchado bastante por esta situación de reciclaje. ¿Por qué no lo hemos metido nosotros desde la primaria, o sea, desde los primeros años de estudio, para que los niños vayan fomentándose ese estilo de vida nuevo para poder hacer un reciclaje? El rescate del río Lempa. Bueno, ¿te acuerdas tú que habían por ahí unos $1.000 millones, dijeron que iba a ser para el rescate del río Lempa, de la cuenca del río Lempa, y hasta la fecha no hemos visto nosotros qué ha pasado con ese rescate? Ahora, tienes que involucrar a la comunidad. Es que es importante, mira, en modelos exitosos como el de COFOA, comunidades de fe organizadas en acción, que llegan hacia la comunidad, hacen un contacto directo con la gente e involucran a la gente en la resolución de sus problemas. Ese método es importante también que desde el gobierno se pueda desarrollar para que sean las comunidades que establezcan sus prioridades y sus necesidades y así nosotros poderlo cubrir. El problema es que se hace, bueno, no sé, creo yo que siempre es la situación política. ¿Qué es lo que más va a beneficiar al alcalde? ¿Qué va a beneficiar más al partido político? Que aquello que beneficia a la comunidad propiamente. Pero bueno, estas decisiones se pueden tomar. Imagínate qué hubiera pasado si la comunidad alrededor del Espino, de esta área que fue deforestada, hubieran tomado la decisión, si hubiera votado, si querían o no que se hiciera el CIFCO ahí. ¿Por qué no se le preguntó a la comunidad aledaña? ¿Por qué a todas las colonias aledañas no se les preguntó si estaban de acuerdo que el CIFCO fuera ahí? Porque no solo hablamos de contaminación en el sentido de que has deforestado, sino que hablamos de contaminación visual, hablamos de contaminación auditiva. ¿Hasta qué horas de la noche la gente va a pasar escuchando claxon de los vehículos, las bocinas de los vehículos, el problema de la contaminación visual y obviamente la contaminación ambiental que genera el humo de estos vehículos? Bueno, voy a hacer una nueva pausa y vamos a venir ya con preguntas cortas, respuestas cortas y que son las que más espera también la población. Ya regresamos. Gracias por continuar en Criterios. Estamos en el canal 8, televisión abierta. No necesita cable, no necesita más que su receptor para podernos ver. Y también nos pueden ver en las redes sociales en cualquier momento. Doctor Rafael Aguirre, ¿por qué el FMLN? Muy buena pregunta. Realmente el partido es su base histórica, su militancia histórica, nos llevó a tomar esa decisión. Hay una organización muy disciplinada, una estructura organizativa muy disciplinada y creemos nosotros que es factible a través del movimiento, la conjunción, o sea, la articulación, movimiento ciudadano,
junto con la organización que tiene el partido, creemos nosotros que puede generar una alta expectativa. Ahora, obviamente hubiera sido importante, interesante ver ahí una coalición, ver a los otros partidos políticos involucrarse. Pero al final, al usted ser el único candidato... Pudiera hacerse. Si lastimosamente hay todavía pequeñas cosas y usted pequeñas podría diferencias. tender puente, porque yo entiendo, el FMLN y Arena, no, ¿verdad? Pero usted puede tender un puente, Claro. Usted viene de la sociedad civil, de las organizaciones. Fíjate que esa fue la intención cuando nosotros introducimos con ADESA. Tú sabes que hay diferentes asociaciones, ¿verdad?, que tienen ciertas diferencias, pero nosotros tratamos de ser ese pegamento que pudiéramos articular. Y se podrá. Sí se puede. Tuvimos muchas actividades en común. ¿Usted podría sentarse con gente de Arena a platicar y para llegar a un consenso? No tenemos ningún problema. Desde el Movimiento Ciudadano no tenemos ningún problema. Es más, el Movimiento Ciudadano lo conforman muchas personas con pensamiento de derecha, pensamiento de izquierda, pensamiento neutro, etcétera. Y es importante eso. Podemos hacer el consenso nosotros. Claro que sí, se van a buscar a las fuerzas políticas también, pero con tantos anticuerpos del FMLN, ¿podría usted...? Sí, realmente lo intentaríamos desde el Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿usted separaría? Entonces, depende de dónde estoy, es mi bandera, digamos. No, es que ahí hay que llevar hay que llevar una postura de nación, postura de país. ¿Qué es lo que queremos para el país? ¿Y cómo lo podemos lograr en ese momento? Ahora, las cosas buenas que se han hecho hay que potenciarlas. Pero las cosas que se han hecho mal tenemos que revertirlas, tenemos que mejorarlas y tenemos que potenciarlas ya una vez transformadas. Entonces, ¿dónde realmente un pensamiento de derecha, dónde un pensamiento de izquierda pudiera llevar a mejorar la situación del país? ¿En qué momento, en qué circunstancia? Y realmente sí lo podemos hacer. Si es que aquí es de dejar los intereses individuales de lado. ¿Y será posible? Yo pienso que sí. Así como estamos en este momento, nuestro país es el último país donde viene de inversión extranjera. Tenemos en este momento índices de desarrollo humano a la baja. Tenemos muchos problemas para poder llevar a final de mes. Creo yo que vale la pena intentarlo. Ahora, dependerá también de la madurez política que tengan los partidos, también la madurez política que tengan las demás asociaciones. ¿Y el FMLN le va a dar esa libertad? El problema, no, o la ventaja, por así decirlo, que es una articulación de esfuerzos. No estamos absorbiendo uno, no absorbe al otro. A mí me llamó mucho la atención la secretaria de Junta, Marlene, que dijo que el partido era un vehículo en la presentación que hizo con usted el domingo, y que prácticamente ellos se apartaban para que tomara las decisiones usted. Entonces los errores le van a caer a usted también. Y ese es el punto que debemos de aclarar muy bien, porque si las decisiones van a ser de parte del Movimiento Ciudadano, no nos podemos equivocar. Debemos de tener cuidado en ese sentido y articular de la mejor manera. Obviamente nunca vamos a ganar el 100% de lo que pongamos sobre la mesa, va a haber siempre que sacrificar algo, pero por el bien común, por la solidaridad, por la universalidad que debemos de tener de todo lo que beneficia a la población, creo yo que vale la pena. Ahora, el intento se debe de hacer. ¿Y usted va a pagar por los pecados que haya cometido algún exfuncionario del FMLN? No podemos hablar nosotros. Lo que ocurrió atrás, eso tiene cada quien que asumir su responsabilidad. Yo la responsabilidad la asumo desde el 12 de julio en adelante, de lo que va a pasar con lo que vamos a hacer como movimiento social y articulados con el partido. Desde ese momento en adelante yo soy responsable, y soy responsable de la campaña también que vamos a llevar adelante. Ahora, una campaña de diálogo, una campaña de acercamiento a las bases. Es cierto que es importante los medios de comunicación, pero más importante es ir a estrecharle la mano a la gente, más importante es llegar ahí donde hay una necesidad, conocerla y ver qué se puede hacer desde el inicio para posteriormente en un plan articulado de nación poderlo hacer de la mejor manera. Dicen que los partidos políticos de oposición están en quiebra. No va a haber deuda política. Claro. ¿Y cómo se va a movilizar por todo el país? ¿Cómo va a haber una campaña? Porque acá estamos acostumbrados a que llegue el candidato, por lo menos, así es, sí, por lo menos deme una camisa, por lo menos deme, y eso no es barato tampoco. Claro. ¿Y cómo se sube en un automóvil sin gasolina? Tiene gasolina. Y el motor y la gasolina del partido es su gente.
es su militancia. Y se ha revivido ese ánimo, ese interés por querer luchar por cambiar el país. Y eso es lo importante y eso es lo bueno. Gracias al movimiento ciudadano que tuvo esa visión, gracias a los compañeros de CONADESA que nos han respaldado, que han tenido esa visión, y gracias a todo eso la organización nuevamente se ha revitalizado. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el trabajo voluntario va a ser un parteaguas. Creo yo que eso va a involucrar bastante organización y vamos a tratar de hacer tripas corazón, como dicen por ahí, pero lo importante es hacer una campaña de altura y una campaña junto a la gente. Sin morbo, doctor, no he escuchado hasta ahora a nadie que diga de que las elecciones están arregladas. Hay un dicho que me llama la atención y me gusta cuando dice, los resultados ya están, solo faltan las elecciones. ¿Cómo lo toma usted eso? Porque esta semana, bueno, de la semana pasada estamos hablando de usted creo que todos los días, y muchos me dicen, sí, es un muy buen candidato, pero aunque gane, no lo van a dejar ganar. O sea, ¿cómo puede tomar usted todo esto? Y no puedo ser ingenuo, no podemos ser nosotros ingenuos en pero pensar muchos dicen que sí es ingenuo al asumir sí, esto. En que la campaña va a ser tan fácil para nosotros. Bueno, ya viste tú cómo se han arreciado los ataques, y eso que solamente estamos precandidatos. Cómo hay de opinólogos a opinólogos hablando de lo que debería de haber hecho, lo que pudo hacer, lo que debe de hacer. Que no es el tiempo. Que no es el tiempo, que ya lo quemaron. Que se espere. Entonces, hay muchas situaciones que han estado hablando. Y es el tiempo. Claro que sí, es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, no podemos nosotros pensar que no, es que hay que organizar dentro de 3 años. ¿Y desde cuándo se viene organizando? Tienen 7 años de estar organizando. Entonces, ¿usted cree que sí hay posibilidades? Claro que sí. Si no existiera aún la más remota posibilidad de poder ganar, no nos estuviéramos metiendo en esta campaña. Pero creo yo y creo en la potencia de la gente y sobre todo de las personas indecisas que puedan optar, tienen una alternativa en este momento. Antes no lo tenían. Porque dicen que los altos índices de popularidad, y etcétera, etcétera. Pero no había un retador antes, no había un contrincante. Automáticamente ahí tendría que bajarle el porcentaje a Nayib Bukele. Y ahí quiero decir que no es mi enemigo el presidente, ya lo he dicho en otros medios. Yo no tengo como enemigo al presidente, yo sí tengo de enemigo las medidas antipopulares. Correcto, yo tengo de enemigo la situación de la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos. Que es lo que directamente le afecta a su gremio. Que le afecta a la población directamente. Si es que uno de médico puede ver qué hace. Si solo hay acetaminofén, solo es su receta. Doctor, pero la población se le tiene que ofrecer algo diferente y algo mejor. Insisto, sin morbo. Sí. Mucho se habla de que esto es un acuerdo y que usted está legitimando. O sea, ¿cómo tomar esto y cómo creer? En primer lugar, no hay ningún acuerdo debajo de agua, ni debajo de la mesa, ni sobre la mesa. No hay un acuerdo absolutamente. Este es el movimiento ciudadano auténtico que quiere transformar estas cosas, que quiere apostarle a la transformación, a la mejora de todo lo que estamos viendo nosotros. Imagínate la gente de Valle Verde que no tiene agua. Sí. Pasan 15 días sin agua. ¿Por qué, pues? ¿Por qué tienen que comprarle el agua a una empresa? Claro. Imagínate lo que sucedió en El Espino. Esa deforestación horrorosa que ocurrió en ese lugar. Y mira, ya está todo varado. ¿Para qué demolieron y para qué quitaron todos esos árboles si no empezaron a hacer la construcción? Yo espero que haya sido por la conciencia de que más de 500,000 personas se manifestaron que no querían el CIFCO ahí. Entonces, no sabemos nosotros, pero qué peligroso es si nosotros no nos movilizamos. Qué peligroso es si nosotros nos mantenemos con esa mentalidad de perdedor, con esa mentalidad de que no vamos a lograr hacer mayor cosa. Tenemos que cambiar todo eso, tenemos que vencer el miedo y tenemos que presentarnos ante la gente con las mejores propuestas. ¿Y cómo le quitamos de que se reunió un fulano con otro y dijeron, vaya, vamos a llevar a un candidato y con eso se acaba todo el problema? Como que todo está arreglado en esta cancha. La verdad que es difícil, por todo lo que hemos visto nosotros, bastante difícil que eso haya ocurrido en esferas todavía mayores a las nuestras. Yo estoy convencido de que no ha sido así. ¿Y quién lo busca usted? A mí me busca el movimiento Poder Ciudadano. Y esta es una conversación que habíamos tenido también en CONADESA, sobre todo lo que iba a ser el respaldo si se iba a dar respaldo o no a alguna organización política. ¿Y qué pensó cuando le dijeron, usted va a ser el candidato presidencial que nosotros proponemos? Es que el problema que en ese momento lo que a mí me golpeó bastante y lo que terminó de convencerme en ese sentido fue el despido de una doctora muy cercana, de una doctora que había estado trabajando en el sindicato cercanamente.
ella se había ofrecido voluntaria a las brigadas médicas, había estado ahí, o sea, ni siquiera había salido en los medios de comunicación, solamente en las fotos de las brigadas, y la terminan despidiendo, le terminan entregando una carta de despido. Digo yo, bueno, ¿qué estamos haciendo, pues? ¿Qué otra actividad pacífica podemos hacer que convenza a la gente de que no es el camino despedir gente, que no es el camino estar privatizando la salud, que no es el camino estas situaciones que estamos viviendo? Tenemos que cambiarlo. Y fue en ese momento que me cayó el 20. Y en ese momento ocurre que me busca el movimiento y me plantean esa situación. Mire, doctor, queremos plantear que usted vaya como candidato a la presidencia por el partido Frente. Bueno, digo nosotros, está bien. Dije yo en ese momento, hay que hacer algo más. No nos podemos quedar de brazos cruzados, esperar a que me despidan a todos mis colegas, que despidan a todos los médicos, para después recontratarlos por servicios profesionales, desmejorando la atención de la población y desmejorando la vida de mis compañeros. Tengo muchas preguntas y nada de tiempo, pero doctor, y le digo por lo que escucho, claro, lo que me claro. dicen, usted traiciona el sindicalismo hablan con su candidatura. Para ¿Por nada, qué? fíjate que eso es una pregunta muy importante que me estás haciendo. Yo no he escuchado en ningún libro de sindicalismo que hable que un sindicalista no pueda participar y no pueda optar al poder. Yo entendería por la ley, porque es lo que menciona la ley, que ya siendo yo presidente de la República no puedo ser tampoco el secretario general de Simetriz, no puedo ser juez y parte de la misma situación. Siendo candidato no estoy siendo en ningún momento, ni estoy utilizando los recursos del sindicato para la campaña. Y eso es lo que éticamente debería de establecerse. ¿Usted renunció al Simetriz? Claro, yo he puesto la documentación pertinente a la junta directiva. Porque está el ministro de Trabajo a partir del amenazando al viernes. Simetriz. Sí, van a venir, como te digo, van a venir muchas opiniones de políticos, gubernamentales y no gubernamentales, pero sí manifestar que yo ya entregué la documentación pertinente a la junta directiva. Es que si tú buscas en la ley no hay nada al respecto que diga que el sindicalista, ya sea uno de junta directiva, que quiere participar en una campaña política, tiene que abandonar tal cosa. Lo que dicen nuestros estatutos es que el sindicato es una organización apolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a participar en política. O sea, el sindicato no está participando en política. ¿O tú has visto alguna bandera del Simetriz por algún lado? No. Yo me he procurado de eso. Mira mi gabacha. Yo he cambiado todo eso porque yo respeto la institución, yo respeto el sindicalismo. Ahora, esta es una oportunidad que como sindicalistas no podemos desaprovechar. ¿Por qué? Porque es una actividad pacífica que podemos hacer. O dime tú, ¿vamos a agarrar las armas entonces? ¿Vamos a invocar el artículo 87 de la Constitución y vamos a provocar una revolución? ¿Quién quiere más muerte en este país? ¿Quién quiere más violencia en este país? Nosotros somos hombres de paz. Y como hombres de paz, esta es la actividad pacífica que en este momento la historia nos permite poder hacer. Rafael Aguirre, bueno, por el momento precandidato presidencial del FMLN. Hacemos una pausa y venimos con la parte final. Bueno, qué interesante plática conociendo los inicios del doctor Rafael Aguirre Quintanilla. Sí. Rafael Ernesto. Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla, y estamos tocando varios puntos. Miren, yo creo que vamos a tener muchas pláticas con el doctor Rafael Aguirre ya para profundizar en algunos temas. Ya se le está pidiendo cuál es su plan de nación, cuando usted ha aclarado de que eso va a ser participativo, sí. Va a ser un plan de nación realmente, reuniéndose con diferentes áreas. Hoy ¿quiénes están alrededor del doctor Aguirre? Entiendo de que no se han mencionado nombres, sí se ha dicho algunos nombres de los posibles precandidatos a vicepresidente. Nadie los conoce. ¿O sí los conocen? ¿O sí los conocemos? Sí, me imagino que la militancia, sobre todo del partido, sí los ha de conocer. Hay una, bueno, ustedes propusieron 12, en la conferencia de prensa del domingo se propuso un nombre. Sí, claro, pero se han enrolado, han llegado a inscribirse todavía muchos más candidatos.
Te estoy hablando de la fecha, Entonces será... es individual la precandidatura, no es una fórmula. Correcto, es individual. Hay varias propuestas, varias personas que se han acercado. Después del 12, Y usted tiene... hay muchas personas más entusiasmadas y qué bueno realmente. Podría decir, yo le pongo la ficha a fulano, que usted diga, yo quisiera que fuera X persona, o lo deja a la militancia completamente. Sí, definitivamente tendré que dejárselo a la militancia. Pero le tendría que sumar a esa persona a usted. Claro que sí. Eso es lo que se busca, que las personas que se están inscribiendo sumen a la candidatura, en este caso a la precandidatura, y que sumen en ese punto. Ahora, hay gente de los hermanos salvadoreños en el exterior, hay mujeres, hay personas profesionales, ¿verdad? Así que bueno, no te puedo mencionar más porque casi que ya te digo el nombre de las personas que han llegado. Eso será realmente la militancia lo que decidirá. Independientemente de eso, sí ha tenido que pasar por un método riguroso la selección, porque lo que estamos platicando tiene que sumarle a lo que ha sucedido el domingo, tiene que sumarle a la ¿Y qué fórmula. sucedió el domingo para usted? Mira, yo te lo digo, es primera vez que lo vivo. Para mí fue algo emocionante ver a toda esa cantidad enorme de gente. Habían militantes, había gente de la ciudadanía, había mucha gente que había querido llegar a saludarme, que conozco de años, ver esa algarabía, la cantidad de medios que estaban ahí, creadores de contenido. Pues para mí eso era primera vez que lo vivía. Para mí fue una fiesta, algo emocionante, no sé, no te puedo decir, algo que me sentí alegre. Bueno, no había sentido tal vez una alegría como tal desde el momento que vi nacer a mi último hijo, pues cosas así, ¿me entendés? Algo que te impacta, emociona. Usted dejó de ser Rafael Aguirre desde el domingo. El doctor. Así dice. O sea, usted pasa a ser el contrincante de una persona que va a buscar su tercer periodo presidencial. Y probablemente el único candidato que va a estar frente a Nayib Bukele. O sea, eso lo convierte en una persona ya diferente, muy buscado. Me imagino que el teléfono, si usted pasa conectado 24 horas, tiene que contestar mucho. ¿Cómo ha cambiado su vida en estos 3 días? Realmente sí, se ha transformado en algo diferente a lo que había estado viviendo. Muchas pláticas, muchas llamadas, muchas reuniones. Mucha gente. Pero fíjate que todavía por el momento yo sigo trabajando en el Seguro Social. Yo estoy, a pesar de que tengo encima la situación del despido, que no me han definido todavía la situación, estoy de 7 a 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, estoy todavía atendiendo a mis pacientes, viendo pacientes hospitalizados. Eso me ha ayudado un poco a manejar la situación. Realmente, bueno, el día es una cosa emocionante. Mira, todos los pacientes pidiendo fotos, el personal de enfermería. Realmente para mí eso es algo nuevo y diferente. Pero eso sí, no me quita de tener los pies sobre la tierra, de ser el doctor Aguirre, el mismo doctor Aguirre que he sido siempre. No tiene por qué cambiarme la perspectiva. Es más, eso sí me motiva y me genera una mayor responsabilidad ante la gente, ante las personas. Y qué bueno eso, qué bueno que hay una demanda mayor de lo que de lo que yo esperaba realmente. ¿Siente miedo? Sí, claro, como cualquier ser humano. Tengo miedo de no lograr estar en primer lugar a la altura de la militancia heroica del partido, entonces del frente. Muy crítica. Sí, no, y es que estás hablando de personas veteranas de guerra, estás hablando de personas muy... ¿Y usted se va a reunir con todos estos grupos? Tengo que reunirme con todos ellos, es que son la base, es la organización, o sea, de ellos depende el éxito, pues, de ellos depende el éxito. Yo solo soy la cara. Por lo que vio el domingo, ¿siente apoyo de la militancia del FMLN? Sí, la verdad es que, bueno, me abrieron su casa, me acompañaron hacia adentro y realmente me atendieron como que si yo ya era de casa. Y yo me he sentido muy bien. He estado en reuniones también con veteranos de guerra, donde tuve una recepción también muy fuerte, una recepción muy cariñosa de parte de ellos, y por eso te digo, eso me compromete todavía aún más a estar a la altura de esa exigencia de la militancia, ¿verdad? Yo les pediría a ellos que si ellos me dan la oportunidad y me eligen o me ratifican, si no hay ninguna otra persona, si me ratifican el 26,
yo les prometo estar a la altura de esa gesta heroica que ustedes son, de esa fuerza de nación que ustedes representan y a darle juntos con todo. Doctor, quiero agradecerle que ha hecho espacio en su apretada agenda. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de que nos acompañe, le expresamos nuestro respeto, nuestro apoyo, le deseamos lo mejor y la audiencia de Canal 8 está muy contenta de que usted nos haya acompañado. Gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco, a todo el equipo, muchas gracias, un fuerte abrazo y aquí vamos a estar disponibles, primero de Dios en adelante. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, mañana vamos a tener el análisis de la semana acostumbrado de Criterios, acá en Mix de Medio, en Canal 8 y por supuesto en la RR. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.